Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto saludarles, maestrantes. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el contenido que vamos a estar llevando a cabo en este curso. Principalmente este curso se basa en lo que es la metodología de la investigación y a esto le llamamos investigación científica. Por lo tanto, quisiera establecer el día de hoy, que es el inicio de este nuevo trimestre, poderles explicar cómo vamos a estar trabajando los elementos y qué secuencia lógica tienen ciertos cursos que vemos en toda la maestría para que podamos nosotros tomar en cuenta estos aspectos que tenemos actualmente. En este caso, entonces, quisiera empezar indicándoles que dentro de lo que es de la metodología de la investigación vamos a encontrar el proceso de investigación científica. Este proceso de investigación científica va a ser la secuencia lógica que vamos a necesitar nosotros establecer para poder culminar con un proceso de investigación que en este caso nosotros en maestría le llamamos la tesis. En esta oportunidad entonces quiero empezar indicándoles que iniciamos nosotros un trabajo de investigación teniendo una idea o un problema el cual queremos solventar, solucionar y conocer qué aspectos nosotros encontramos como causa y efecto de este tipo de problema de investigación. En primer lugar, esta idea y este problema de investigación necesitamos que se establezca en primer lugar el contexto. ¿Qué quiere decir? De que el lugar en donde va a recaer la investigación sea un contexto que nosotros conocemos, y esto en virtud para que nuestro trabajo de investigación sea más fácil de poder trabajar, porque conocemos ese tipo de contexto en el cual se está llevando el problema. Por ejemplo, entonces, si alguno de ustedes trabaja en alguna ONG, entonces esa idea o ese problema de investigación debe de partir de ese contexto en el cual nosotros conocemos cuál es el ambiente de trabajo y podemos investigarlo de una fácil manera. Si alguien trabaja, por ejemplo, en un instituto de educación básica, si alguien trabaja en una escuela de niños, si alguien trabaja en una institución bancaria, entonces podemos aprovechar esos elementos que tenemos por acá. Por lo tanto, lo primero que debemos de pensar nosotros en mi tema, Por lo tanto, en este diseño de investigación vamos a necesitar ciertos elementos. Y acá vamos a encontrar entonces lo que necesitamos para que esté bien elaborado este diseño de investigación. En primer lugar, necesitamos que se tenga un planteamiento del problema. Es aquí en donde se explica entonces cuál es el problema que actualmente nosotros vemos sobre este tema que hemos seleccionado para poder hacer la investigación. Luego tenemos las preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación son las que van a guiar el proceso al alcance de cuáles son los problemas que actualmente se visualizan en determinado contexto que nosotros decidimos hacer el estudio. Luego tenemos la justificación. Esta justificación es el por qué queremos nosotros hacer esa investigación. También nos permite definir cuál es el aporte que se desea determinar en este estudio al finalizar. Y también se determina quiénes son los beneficiarios sobre este estudio que nosotros estamos realizando. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos van a ser los alcances que nosotros queremos tener en este proceso que hemos iniciado. Luego contamos con una delimitación. Esta delimitación es como establecer qué partes vamos a investigar nosotros y lo dividimos en delimitación espacial, quiere decir qué límite espacial vamos a tener en el estudio. Luego tenemos una delimitación temporal, esto es la temporalidad que va a establecer la investigación en cuanto a la captura de la información. Y luego tenemos una delimitación teórica, quiere decir cuáles son los temas en los cuales se basa nuestra investigación. En este sentido, entonces, delimitamos adecuadamente nuestro estudio
y procedemos a establecer las hipótesis. Las hipótesis van a ser los supuestos que nosotros realizamos antes de la investigación. Creemos qué es lo que está pasando con ese fenómeno y entonces damos una hipótesis para posteriormente poderla comprobar o desaprobar en este caso. Luego tenemos la técnica y el instrumento. Esta técnica e instrumento es la forma en cómo nosotros vamos a capturar la información. En este caso podemos utilizar la técnica de la observación, la técnica de la entrevista, la técnica del cuestionario, y cada una de esas técnicas tiene un instrumento para capturar la información en el trabajo de campo. Luego hablamos de la población y la muestra. Cuando son poblaciones demasiado grandes, no se puede investigar a todas las personas, por lo tanto es necesario determinar de esa población una muestra específica para poder pasarle las boletas, pasarle la entrevista y capturar la información. Luego caemos a lo que es el diseño de investigación, y en este caso existen diseños experimentales y no experimentales. Por lo tanto, ¿qué tipo de diseño vamos nosotros a utilizar en esta investigación? Y aquí se define cuál subtipo es de la investigación que estamos utilizando y qué clase podría tener este diseño de investigación. Para último caer a un marco teórico preliminar. Veamos que es solo el diseño de investigación se convierte en un marco teórico preliminar, porque esto nos va a dar la base para posteriormente poder construir nuestro marco teórico formal. En este caso, entonces, compañeros, comentarles de que todo esto que vemos, que es la idea del problema, tema de investigación y el diseño de investigación con cada una de sus partes, se realiza en el curso de Metodología de Investigación 1. Este curso fue el curso que ustedes ya llevaron hace algún trimestre, y este curso nosotros lo vamos a retomar para poder establecer nuestro curso actualmente, que es Metodología de la Investigación 2, para formalizar estos 3 elementos que ustedes ya tienen y seguir avanzando en la construcción de nuestro trabajo de tesis. Para ello, entonces, vamos a necesitar establecer nuevos elementos y qué es lo que nosotros vamos a tener que trabajar en este curso de Metodología de Investigación 2. En este curso, que es Metodología de la Investigación 2, vamos a tener una secuencia de este primer curso que ustedes realizaron, que es Metodología de Investigación 1. Y en este caso, como vemos este corchete que nos aparece acá, iniciamos nosotros observando en este curso desde el diseño de la investigación. Aquí en este caso volvemos a revisar rápidamente el diseño de investigación para que nosotros podamos corregir algunos elementos y determinar adecuadamente qué es lo que queremos nosotros realizar en nuestra investigación para continuar trabajando en este nuevo curso Metodología de la Investigación 2. Aquí entonces revisamos el diseño de investigación, luego necesitamos realizar los antecedentes. Estos antecedentes son estudios anteriores que se relacionan a las variables de la investigación. Hagamos de cuenta que alguno de ustedes pudiera estar buscando, por ejemplo, la respuesta al problema sobre lo que pudiera ser la selección de personal y su efecto en la calidad del servicio de alguna empresa. Entonces acá las variables es selección de personal y calidad de servicio. Entonces buscamos nosotros antecedentes sobre investigaciones anteriores en otros lugares, en otros países, que nos pudieran aportar a nosotros como algún tipo de referencia que ha pasado con nuestro tema de investigación en otros lugares y en otras empresas que tenemos. En su momento se dará entonces la explicación de cómo se hacen los antecedentes y cómo podemos nosotros empezarlos a realizar. Luego seguimos en la búsqueda de la bibliografía y aquí ya empezamos a trabajar nosotros con el marco teórico. Este marco teórico lo vamos a dividir en 2 aspectos. En primer lugar vamos a tener el marco teórico contextual, y ese marco teórico contextual, como vemos en la diapositiva, se establece a través de la monografía del lugar.
Por ejemplo, entonces, si el estudio se va a hacer en la ciudad de Quetzaltenango, se hace una monografía de la ciudad de Quetzaltenango. Si el estudio se fuera a hacer, por ejemplo, en algún municipio de Quetzaltenango, por ejemplo, si fuera Salcajá, entonces se hace una monografía del municipio de Salcajá. Acá entonces hay que entrar a buscar bibliografía que nos permita establecer los aspectos para que nosotros podamos identificar los elementos más importantes de esta monografía del lugar. Luego, en ese mismo contexto, se hace una búsqueda bibliográfica de la unidad de análisis. Hagamos de cuenta que nosotros estamos buscando la respuesta de este tema, en el cual es selección de personal y su relación con la calidad de servicio en la municipalidad de Salcajá. Entonces ya buscamos como monografía Salcajá y ahora vamos a buscar como unidad de análisis la municipalidad de Salcajá. En este caso entonces buscamos información ya sea de la municipalidad o de alguna otra fuente bibliográfica, qué es la municipalidad, cómo está organizado por departamentos, cuántos trabajadores hay y algunos otros elementos para fundamentarlos bibliográficamente. El otro elemento del marco teórico lo vamos a conocer como marco teórico conceptual. Y este marco conceptual son todas las teorías que van a fundamentar las variables de nuestra investigación. Entonces, en el ejemplo que estamos explicando, tenemos selección de personal. Buscamos en los libros de recursos humanos qué es selección de personal, cuál es la importancia de la selección de personal, cuál es el proceso de la selección de personal y todos los elementos que pudiéramos nosotros fundamentar para el tema que nosotros estamos teniendo. Pero también tenemos la otra variable, la variable que es calidad de servicio. Acá entonces también buscamos nosotros en la literatura qué es calidad de servicio, cuál es la importancia de la calidad de servicio, los elementos indispensables para dar una buena calidad del servicio, cómo se evalúa la calidad del servicio. Entonces acá lo que era el marco teórico preliminar que teníamos acá, observen, en el diseño de investigación, se convierte ya en un tipo de más formalidad de marco teórico en donde fundamentamos adecuadamente la búsqueda de la información para garantizar teorías adecuadas que se basen en el tema de investigación que tenemos. Ya teniendo estos dos elementos de la búsqueda de la literatura, vamos nosotros a proceder a unir estos dos aspectos con una actividad que le denominamos en metodología de investigación operacionalización de variables. Esto lo podemos encontrar también como operacionalización de hipótesis. En este caso, lo que hace esa operacionalización es realizar una matriz para determinar preguntas de investigación. En su momento también, dentro de la clase que vamos a tener en Metodología de Investigación 2, se determinarán cuáles son los elementos para poder hacer esa matriz y cómo obtenemos nosotros entonces las preguntas que nos van a servir para poder hacer nuestras boletas, nuestra guía de observación o nuestra guía de entrevista también. Quiere decir que nosotros las preguntas las fundamentamos a través de las variables de investigación. Estas variables de investigación que tenemos por acá se fundamentan en el marco teórico y es acá la importancia que debe tener una buena realización del marco teórico para que nos permita entonces tener un instrumento, que es la boleta o es la guía de entrevista, un instrumento de muy buena calidad. Recuérdense que estamos trabajando entonces una tesis a nivel de maestría, eso es lo que necesitamos tener acá. Luego entonces vamos a observar en este curso cómo determinamos nosotros la población y la muestra de los sujetos de investigación a los cuales nosotros tenemos que considerar. En estos aspectos entonces aquí vamos a observar cómo es la aplicación de las diferentes fórmulas que tenemos, fórmula finita, fórmula infinita, para poder identificar la muestra que tenemos. Es necesario entonces que una investigación científica se base adecuadamente en la búsqueda de una muestra que sea representativa y significativa para que los resultados que nosotros tenemos sean también significativos y sean válidos. Aquí en el curso de estadística anteriormente
cuando ustedes iniciaron la maestría, pudieron haber realizado los aspectos de varia revisión de fórmulas que pudiéramos utilizar. Aquí las podemos tomar en colación para poderlo realizar nuevamente. Estos elementos que tenemos por acá, veamos, metodología de investigación 2 contempla la revisión del diseño, elaboración de antecedentes, que vamos a tener una clase magistral para estos elementos de los antecedentes. Vamos a tener que realizar el marco teórico. Tenemos una clase magistral en donde explicamos cómo es el marco teórico, cómo se hace y cómo lo tendríamos que elaborar adecuadamente. Luego utilizamos la matriz de la operacionalización de variables y aquí entonces obtenemos estos instrumentos, la boleta, y posteriormente analizamos también la población y la muestra. Si se dan cuenta, entonces ya casi está listo nuestro trabajo de investigación para poder iniciar el trabajo de campo y poder obtener los resultados y empezar a graficar y a disponer de los elementos para ya consolidar nuestro trabajo de investigación. En este caso, entonces, eso es la base que vamos a tener en cuanto a metodología de investigación 2. Va a ser un gusto apoyarles en este curso. Vamos a utilizar las presentaciones, vamos a utilizar la explicación de los elementos importantes de cada situación y vamos a ir generando esos trabajos y esos trabajos los vamos a ir revisando. Ustedes me envían su información, yo lo voy revisando y los vamos dando observaciones para mejorar la calidad de los trabajos que nosotros vamos a estar presentando. Entonces, estas son las dos relaciones que tenemos en lo que es metodología 1 y metodología 2. Es una secuencia lógica desde el inicio de lo que es la idea de investigación hasta ya tener la boleta y de la definición de la población y la muestra a quienes vamos a investigar. Pero estos dos cursos todavía se relacionan con un curso adicional que lo vamos a tener más adelante. Y este curso entonces se va a denominar seminario de tesis, que lo vamos a ver en esta otra plantilla que tenemos por acá. Este curso será denominado entonces seminario de tesis. Y en este caso, ya teniendo la elaboración anterior de la boleta y la determinación de la población y la muestra, empezamos nosotros a hacer en este curso la recolección de datos. En este caso, antes de poder iniciar este proceso, es necesario que nos aprueben nuestro título y nuestro tema de investigación de parte del Consejo de Maestrías para que nosotros tengamos entonces en punto de acta ya determinado nuestro título de investigación y también la selección de nuestro asesor de trabajo de tesis. El asesor de trabajo de tesis debe de ser un maestro de la maestría en Administración de Recursos Humanos, preferiblemente, porque el tema de ustedes va a ser de recursos humanos, por lo tanto se sugiere que sea un maestro que tenga este nivel y este tipo de maestría. Ustedes son quienes seleccionan a su asesor para que él les apoye en este trabajo de investigación. Entonces, ya teniendo aprobado el tema de investigación, hacemos la recolección de los datos. Esa recolección de datos es entonces llevar nuestra boleta ya definida en metodología de investigación 2 y definida la población y la muestra para poder pasársela a cada una de las personas que nosotros hemos identificado. A esto también entonces le conocemos como el trabajo de campo para recopilar la información que tenemos por acá. Ya teniendo la captura de toda la información en el trabajo de campo, entonces procedemos a hacer la presentación de resultados. Esa boleta o esas dos boletas que nosotros tenemos es necesario entonces graficarla o tener cuadros para presentar la información. Cada una de las preguntas se debe de convertir en una gráfica o en una tabla. Y en este caso entonces es acá en donde insertamos en la presentación de resultados las gráficas y los cuadros de la información de cada una de las preguntas, utilizando porcentajes, utilizando la frecuencia en la cuales opinaron que sí, opinaron que no, o las diferentes preguntas que nosotros pudiéramos haber utilizado específicamente. Teniendo entonces las gráficas y los cuadros, procedemos a hacer otro elemento de lo que es la metodología de la investigación en el trabajo de tesis, que es el análisis y la discusión de resultados.
En este caso va a ser la comparación de la información que nosotros encontramos con la comparación del marco teórico que fundamenta nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, cada gráfica nos va a presentar a nosotros valiosa información, y en este caso entonces nosotros tenemos que analizar qué datos obtuvimos en esa gráfica y qué podríamos decir a favor o en contra de esos resultados según lo que nos explica la teoría que nosotros tenemos fundamentada acá. Luego, ya teniendo esa presentación de resultados y el análisis y discusión de resultados, ya procedemos nosotros a hacer las conclusiones. Quiere decir de que ya teniendo los resultados, nosotros podemos concluir en base a los aspectos más relevantes e importantes de este estudio que tenemos por acá. Y en este sentido, ¿cuál es la base para poder obtener las conclusiones? Las conclusiones también tienen un elemento metodológico para poder fundamentarse. Y en este sentido, la conclusión número 1 se obtiene de la hipótesis. Se recuerdan que en el diseño de investigación hablábamos de un supuesto. ¿Qué está pasando? Ahora acá tenemos que concretarlo, hacer una conclusión sobre esta hipótesis, haciendo ver si se acepta o se rechaza la hipótesis en la investigación. Luego obtenemos las conclusiones número 2, que va a ser la conclusión en base al objetivo general de nuestro estudio. Y en este caso, entonces, comparamos los resultados que obtuvimos acá, vemos qué tenemos en el objetivo general y procedemos a hacer la conclusión de este elemento. Luego tenemos que hacer conclusión de los objetivos específicos que tenemos ya por acá. Entonces comparamos qué decía que teníamos como alcance de objetivos específicos, y en base a las gráficas o a los resultados procedemos nosotros a comparar este tipo de información que tenemos para comparar los resultados de nuestra investigación. Luego vamos a tener por acá las recomendaciones, y estas recomendaciones va a ser un elemento muy importante para poder también ir finalizando nuestro trabajo de investigación. ¿Qué tenemos acá entonces en este sentido? En este sentido vamos a tener específicamente que cada una de las conclusiones que tenemos se convierte en una recomendación. Por lo tanto, la hipótesis es la conclusión número 1, tiene recomendación también número 1. El objetivo es conclusión número 2, va a tener una recomendación número 2. Objetivo específico va a tener conclusión número 3, vamos a tener una recomendación número 3. Por lo tanto, veamos que se vinculan estos dos elementos para que nosotros podamos tener una relación bastante acertada en lo que son conclusiones y en lo que son recomendaciones de la investigación. Luego, acá vamos a necesitar entonces en nuestros trabajos de investigación que nuestro tipo de tesis presente una propuesta, y esa propuesta va a ser concretamente que nosotros como maestros ya de recursos humanos le ponemos a ellos como solución o alternativa de solución para resolver el problema que nosotros encontramos en todo el proceso de investigación. Y en este caso, este tipo de propuesta puede ser entonces una guía, un plan, un programa o un proceso. Y en este caso es el aspecto más valioso e importante de una investigación de nivel de maestría, porque ya nosotros con un conocimiento adecuado en todos los aspectos de recursos humanos estamos presentándole a esta empresa una situación válida para que mejore cada uno de sus aspectos que se encontraron con debilidades y que nosotros como profesionales a nivel de maestría le estamos ofreciendo. Acá entonces es en donde nosotros ya podremos decir que se culminó nuestro trabajo de investigación, y entonces en este curso de seminario de tesis, que es el último curso que tenemos en el sexto trimestre de nuestra maestría, nosotros finalizamos en este aspecto nuestro trabajo de tesis. Vean entonces la importancia de estos tres cursos de investigación. Primero tenemos metodología de investigación 1, metodología de investigación 2 y seminario de tesis. Acá lo que se quiere es que ustedes ya antes de que cierren cursos puedan tener un gran avance de estos trabajos que tenemos por acá.
Hemos tenido estudiantes, compañeros de ustedes el año pasado, que llegaron hasta este curso ya cuando teníamos un avance en la elaboración de conclusiones. Entonces aprobaron este curso que es seminario de tesis y ya solo se quedó para trabajar fuera de la universidad las conclusiones, las recomendaciones y la propuesta que tenemos acá. Teniendo finalizado nuestro trabajo de tesis, entonces es necesario solicitar un examen privado, y ese examen privado se solicita al Consejo de Maestría. Le determinan a uno una fecha específica en donde viene a presentar los hallazgos más importantes del trabajo de tesis. Se examina el sustentante, en este caso ustedes como futuros maestros, y en este caso la terna examinadora define la aprobación de su trabajo de tesis. Por lo tanto, esto ya queda de parte de su asesor de trabajo de tesis. Al finalizar todo este proceso hasta llegar a la propuesta, el asesor hace una carta en donde ha finalizado el proceso de investigación y ya puede presentar el maestrante su examen privado de tesis. En este caso, en esta primera clase que tenemos, quise enseñarles toda la secuencia lógica que tenemos de la investigación, y con la finalización de seminario de tesis nosotros culminamos nuestro proceso de maestría, y al tener aprobado nuestro trabajo de tesis, entonces ya procedemos a tener una graduación. Si hubiera alguna duda o alguna pregunta, por favor, estamos en contacto en el correo electrónico también que vamos a generar para este curso, y será un gusto trabajar con ustedes. Que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga y una feliz semana.